La Moya, el título de su charla es Consideraciones científicas sobre vacunas contra COVID-19 en salud. Ella es médica genetista, es doctora en ciencias médicas por la Universidad de España, magíster en bioética de la Universidad Católica, investigadora de nuestro instituto también, y tiene una carrera profesional como directora de Genos, el Instituto de Investigación Genética. Así que gracias, Graciela, tenés vos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, la verdad es un placer estar acá, y voy a ver si puedo compartir bien mi presentación, y me van avisando. No sé si ahí se llega a ver. Se ve perfecto, Graciela. Y la siguiente también. ¿Pasé una diapositiva más? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, después de la excelente introducción que nos dio Carlos, yo voy a bajar un poco a lo técnico, ¿no? ¿Qué es una vacuna y cómo se obtiene una vacuna y cómo se realiza? El tema de las vacunas sabemos que son productos médicos que se generan a partir de virus o bacterias o partes de virus o bacterias que la finalidad que tienen es generar una respuesta inmune. Esta respuesta inmune nos va a nosotros permitir disminuir las complicaciones de la enfermedad o directamente evitar la ocurrencia de la enfermedad. Sabemos que esta medida de vacunas es una de las logros mayores de la salud pública, porque ha permitido prevenir enfermedades como la viruela en 1980 ya fue erradicada, la fiebre bovina en el 2011, y hay otras enfermedades que estamos viendo que van bajando considerablemente su prevalencia. Tenemos calendarios de vacunas obligatorias. Nosotros a veces los adultos nos olvidamos que tenemos que recibir el refuerzo cada 10 años de la vacuna doble bacteriana, que es pertussis y tétanos, pero bueno, hay un calendario obligatorio de vacunas que tenemos que tener incorporado. Ahora vemos que, por ejemplo, con la vacuna de sarampión, desde el 80, cuando la vacunación se hizo masiva y se empezó a vacunar un porcentaje cada vez más alto de población, baja considerablemente la infección, pero vemos que en 2017 aumenta, y hay dos motivos por los cuales aumenta. Primero, porque empieza fuertemente este movimiento antivacuna, o sea, aquellas personas que dicen, no nos queremos vacunar, sobre todo en los medios de altos ingresos o medios socioeconómicos altos, y porque al no haber experiencia por el pediatra, sobre todo pediatra joven, en no haber visto nunca un sarampión, el diagnóstico se hace más tardío. Nosotros hemos visto sarampión en nuestra residencia como pediatras, pero bueno, ya los médicos jóvenes lo han dejado de ver. Entonces, eso también ocurre como factor de aumento de casos en este tipo de infecciones. O sea, las vacunas sabemos que es un acto colectivo porque favorece la inmunidad también de aquellas personas que por sus condiciones de salud no pueden ser vacunadas. Y se aplican, y esto es muy importante de entender respecto del control de las vacunas, en población sana, en población que no está enferma, en población que puede estar en riesgo de una enfermedad, pero todavía no lo tiene. Porque su finalidad es preventiva. Y al ser preventiva y aplicarse sobre población sana, necesita controles muy estrictos de seguridad para su aplicación. La valoración de la seguridad que se necesita para una vacuna es mucho mayor y es diferente para los fármacos que se usan habitualmente u otros dispositivos médicos, porque estos sabemos que se aplican en población que tiene situaciones de riesgo de salud. Entonces necesitamos una valoración que sea muy exhaustiva de la seguridad de las vacunas. Laura nos va a hablar después bien de cómo se organiza este programa, pero se definen los ESAVI, que son los eventos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunizaciones. ¿Cómo se definen? Como cualquier ocurrencia médica adversa que se produce después de la inmunización, pero que no necesariamente está relacionada con la vacuna. En general se aceptan que existan, que sean poco frecuentes y en general leves. Y pueden ser producidos por una reacción relacionada con la vacuna, por una cuestión alérgica respecto de la vacuna. Por eso, cuando nosotros completamos el formulario para COVID, nos preguntan si hemos tenido anafilaxia o alguna reacción adversa y debemos ser vacunados en un centro de salud, especialmente con controles,
algo relacionado a un defecto en la calidad de la vacuna, a un error en la inmunización, relacionado con la ansiedad posinmunización, por eso nos hacen esperar 20, 30 minutos, porque a veces baja la presión después de la inmunización, como cuando uno le sacan sangre, o un efecto coincidente. Todos estos efectos adversos tienen que ser reportados, hay un formulario especial que tiene nuestro Ministerio de Salud para ese reporte. Pero bueno, hay una vigilancia internacional estandarizada de vacunas, o sea, no es que cada uno evalúa lo que quiere respecto de los ESAVI. Hay un comité asesor mundial sobre seguridad de vacunas, la Organización Mundial de la Salud, que se guía por unas guías estandarizadas de la Brighton Collaboration, que tiene un enfoque que sea bien sistematizado y estructurado para evaluar bien la seguridad de las vacunas. Tenemos también la Coalición de Innovación en Preparación para Epidemias, que se ha unido en el 2017, después de la epidemia que tuvimos de MERS, con la Brighton Collaboration, para definir una plataforma de seguridad para vacunas de emergencia, y esta plataforma está generando recursos especiales y herramientas que permitan de mejor manera la farmacovigilancia y los ensayos clínicos de la vacuna de COVID. O sea, esto no queda librado al azar, todo esto debe ser registrado. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos habitualmente para desarrollar una vacuna? Por un lado, la calidad de la vacuna, o sea, comprobar que sea segura, la pureza que tiene, la eficacia, que no haya otros agentes infecciosos extraños, que tenga un nivel aceptable de material tóxico, porque sabemos que son productos externos que se agregan al organismo derivados de virus o bacterias, que se puedan trazar los medios de cultivo, saber de dónde vienen, qué calidad tienen, también los bancos de células en los cuales se produce la vacuna, que sea que el antígeno que estemos produciendo sea el que verdaderamente queremos, que es el que produce la inmunicidad. La seguridad, ya dijimos que puede tener efectos adversos, pero no efectos adversos severos. La eficacia, y ahí hay distintas maneras de medir la eficacia, podemos buscar que la eficacia sea que las personas no se contagien, o las personas, si se enferman, que no se enfermen gravemente, o si se enferman y se enferman gravemente, pero que no se mueran. Hay distintos puntos finales de búsqueda de eficacia. Después la producción, que de un lote al otro tengamos la misma vacuna, que no esté contaminada, y hay normas específicas de la Conferencia Internacional de Armonización que reglamentan la producción de la vacuna. También el tema del almacenamiento, y ese es un tema importante, sobre todo si las vacunas necesitan condiciones especiales de temperatura, de humedad o el tipo de envase. La distribución, sobre todo si la vacuna se produce en un lugar y tiene que llegar a países lejanos o con bajos recursos en los cuales no se pueda almacenar o distribuir adecuadamente. Y el último punto que vemos, y lo hemos visto, y lo hemos sufrido a lo mejor personalmente cada uno de nosotros, es la aceptación de la población respecto de la vacuna, ¿no? La demora en la aceptación o el rechazo, aún la vacuna esté disponible, y esto lo vemos más frecuentemente, esta vacilación en los países de altos ingresos porque tienen buenas condiciones de salud. ¿Cuál es el ciclo por el cual se desarrolla una vacuna? Esto es lo que pasa habitualmente. Primero hay una primera fase, es una fase preclínica o exploratoria que se hace en cultivos, se hace en animales, donde se elige el antígeno, se elige la dosis, se elige la vía en la cual por la cual se va a colocar la vacuna, se ve cuál va a ser la respuesta inmune. Después hay una segunda fase, que es la fase 1, que es la fase clínica, ya empezamos a probar la vacuna en personas, vemos si la forma de inoculación es la adecuada. En esta fase lo que nosotros vamos a medir es seguridad, o sea, estar tranquilos que si produce efectos adversos sean leves. Y después tenemos una segunda fase, que es la fase 2, donde aumenta el número de personas que analizamos, que puede llegar a ser 100, 1000 personas, donde evaluamos, siempre seguimos evaluando seguridad, pero vamos a evaluar fundamentalmente la eficacia. ¿Cuál es la respuesta inmune que nos está dando esta vacuna? Y si la respuesta inmune que nos da es la que nosotros esperamos. Una vez que aprobemos esta fase, se pasa a la fase 3, que ya son más de cientos de miles de personas, en las cuales igualmente son controladas, o sea, son personas que elegimos con determinadas características, y también empezamos a ingresar nuevas poblaciones, por ejemplo, niños, ancianos, mujeres embarazadas, todo eso ocurre en la fase 3. Una vez que todas estas fases han terminado,
las agencias de regulación analizan todos los datos y es la fase de aprobación, y una vez que termina esa fase de aprobación, ahí llega a la manufactura y a la comercialización. ¿Qué es lo que pasa con la experiencia que tenemos en vacunas? Por ejemplo, la vacuna de la polio tardó 60 años en poder desarrollarse, la del ébola 15, se desarrollaron fases de preclínicas y clínicas en fase 1 de SARS-CoV-1 y MERS, y eso a nosotros nos ha ayudado mucho para el desarrollo actual de la vacuna de SARS-CoV-2. Porque como es el mismo virus y ya se pudo identificar algunas características propias del virus. Pero ¿qué pasó con SARS-CoV-2? ¿Por qué tuvimos una aprobación entre 12 y 18 meses? Una de las causas es lo que vemos en este gráfico, que es la superposición de las fases. Al estar las fases superpuestas, esto ha acelerado mucho la producción de vacunas y también el financiamiento. Ahora vamos a ver un poquitito más con detalle qué es lo que ha acelerado el ritmo de las vacunas. Por un lado, lo que decíamos, las nuevas plataformas de secuenciación genómica nos ha permitido una rápida secuenciación del genoma viral y el rastreo de nuevas mutaciones que van apareciendo, porque sabemos que los virus mutan permanentemente. Entonces, la tecnología, la plataforma de tecnología de secuenciación nos ha ayudado considerablemente. También ya sabíamos por los otros SARS y MERS que la proteína de la espícula era la proteína esencial para generar un anticuerpo neutralizante, que es fundamental para la inmunidad. También se generaron nuevas plataformas de tecnología relacionadas con la secuenciación de ácidos nucleicos que permiten la creación de nuevos tipos de vacunas, vacunas que antes no se habían utilizado, y estas plataformas nos permiten fabricar estas vacunas muy rápidamente. Y esta posibilidad que decidimos que se autorizó de analizar en las mismas fases de investigación, o distintas fases de investigación, al mismo tiempo, cuidando que no hubiese un riesgo extra para los participantes o controlándolo. A su vez, hubo una colaboración internacional, no solo en cuanto a información y bases de datos. La Organización Mundial de la Salud fijó un perfil objetivo de la vacuna, pero vamos a ver cuál fue. Y a su vez, el tema del financiamiento, o sea, es esencial el alto impacto que tiene el financiamiento y la derivación de fondos específicamente para vacunas, y eso lo estamos viendo nosotros en la asistencia, que ya las coberturas médicas no cubren o dejan de cubrir prestaciones que hacían previamente porque prácticamente se está derivando todo a COVID, a la atención de COVID. Y después tenemos también guías especiales para la valoración de los comités de ética, permitiendo esta aprobación rápida y condicionada por las agencias de regulación, o sea, no son aprobaciones definitivas. Y ya lo había nombrado Carlos y se va a nombrar más adelante, que es el COVAX, que digamos es una manera de asegurar en forma equitativa el acceso a vacunas, sobre todo en los lugares de bajos recursos, ¿no? En los entornos de bajos recursos. Entonces, más o menos para entender un poquito el virus, el SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que sabemos que infecta a los seres humanos, algunos producen cuadros graves, otros cuadros leves, o sea, no es que el virus no se conoce, no es que el virus no se ha secuenciado, el virus se conoce y ya se venía conociendo de antes virus parecidos, y este virus, si uno entra en las bases de datos donde hay genomas virales, lo encuentra la secuenciación fácilmente. Sabemos y se ha hecho un registro, esto dijimos como veníamos diciendo antes, la rápida secuenciación nos permite conocer las nuevas cepas que ocurren, o sea, las nuevas variaciones y dónde están las mutaciones de los nuevos virus. Es lo que propone la Organización Mundial de la Salud respecto de este perfil objetivo, es un documento que genera para ver qué es lo mínimo que le podemos exigir a las vacunas. Por un lado, el tema de eficacia, que tiene que dar una protección al menos por 6 meses, lo ideal es que sea 1 año, pero si es por 6 meses estaría bien. Un rápido inicio de la protección, que sea alrededor de 14 días, una vez generada la vacuna, inoculada la vacuna, que puede ser utilizada en todas las edades, desde edades pediátricas hasta edades personas mayores y también en mujeres embarazadas. Y acá hay un punto central respecto de la eficacia.
el mínimo de eficacia que se le está exigiendo a la vacuna es del 50% en los entornos de bajo riesgo, o sea, en la población general. Pero en los entornos de alto riesgo, como la población que va a estar muy expuesta, población de asistencia de salud, que están en contacto permanente con personas infectadas, o en situaciones de hacinamiento, se pide que la vacuna tenga una protección mayor o al menos del 70%. En ningún momento está pidiendo que la eficacia sea del 100%, y esto es importante entenderlo porque uno de los cuestionamientos que se hacen dicen, bueno, pero hablan de una eficacia del 70% es una vacuna que no sirve. Y en realidad no es lo que se espera de la vacuna. Respecto de la seguridad, también efectos adversos que sean moderados, transitorios, no graves, bien tolerados, y que haya este alto perfil, o sea, en este análisis que hacemos de riesgo-beneficio, que el beneficio supere considerablemente a los riesgos. Y esto hemos visto con la vacuna AstraZeneca, donde ahora no se está tratando de no vacunar a mujeres jóvenes con esta vacuna porque tiene un perfil de riesgo un poquito alto. Después, el almacenamiento es otra cosa de las que habla este documento, que sean vacunas termoestables para facilitar rápidamente su distribución, y que puedan permanecer entre 2 y 8 grados al menos en 2 semanas, o sea, en la heladera. Después el esquema de cómo debe ser aplicada la vacuna, preferiblemente una dosis, eventualmente pueden ser 2 dosis, que pueda haber una dosis de refuerzo anual o menos, sabemos que muchas vacunas requieren refuerzo, como la vacuna de la influenza, y que sea cualquier vía de administración si es segura o efectiva, ya sea intradérmica, intramuscular, por vía nasal, por gotas, vía oral, cualquier medida de aplicación. Tenemos este seguimiento que es muy interesante que hace The New York Times respecto a qué es lo que está pasando y cómo se van distribuyendo las vacunas. Hoy vemos que hay 6 vacunas autorizadas, 8 vacunas aprobadas y 4 vacunas abandonadas porque no dieron resultado. Y tenemos muchas vacunas que están en fase 1, fase 2 y fase 3 de investigación. Pero ¿cuáles son las plataformas de vacunas? ¿Cómo se desarrollan estas vacunas nuevas? Entonces sabemos que el virus tiene dentro de sí una secuencia de ARN, va a estar protegido por una capa proteica y lipídica, y después tiene estas proteínas, que son las proteínas S, que son las más externas, y son las con las cuales toma contacto con nuestras células para ingresar. Entonces tenemos plataformas muy tradicionales de vacunas, con los virus vivus atenuados, o sea, el virus como con poca capacidad infectante, virus inactivado, que es el virus completo pero muerto, que no tiene capacidad de infectar, partículas similares a virus o partículas proteicas recombinantes, como solamente la parte de proteína, la parte externa del virus sin el ADN, sin el ARN que tiene el virus, o vacunas que se originan a partir de segmentos del ácido nucleico del virus, que pueden ser vacunas o ADN o ARN, o vacunas que llamamos por vectores virales, que es un virus que conocemos, que ya sabemos cuál es, que ya es un virus bastante conocido, donde sacamos el segmento infectante del virus y solamente le ponemos el gen de la proteína de espícula. Entonces nos queda un vector viral que puede ingresar al organismo, pero solo del coronavirus va a llevar el gen de la espícula. Entonces, repasando un poquitito cada una de las vacunas, tenemos estas vacunas por virus vivus o atenuados, que son como muy tradicionales, es la vacuna de la rubiola, fiebre amarilla, varicela, la influenza, rabia, hepatitis A, en la cual por distintas se cultiva el virus en un medio de cultivo, que es una de las contras que tiene porque necesitamos laboratorios que tengan alta seguridad, porque el virus no se puede escapar, deben ser almacenadas a bajas temperaturas, y estos mismos virus se cultivan en estas células, que se usan habitualmente células de mono, células de hámster, y después se inactiva para evitar esta capacidad infectante que pueda tener el virus. Dentro de estas vacunas, ¿cuáles tenemos? Tenemos que se comercializan acá en la Argentina, la Sinopharm, tanto la de Wuhan como la de Beijing, se cultivan también en células Vero, en células de mono. Tenemos la vacuna india, la Covaxin, y la Coronavac, que es también una vacuna china. Esta se cultiva, digamos, que la confirmación de la producción de la proteína se hace en células G, que después vamos a ver qué complicaciones puede tener o cuáles son las objeciones éticas de estas células.
Después tenemos las vacunas por proteínas virales, que dijimos, o es solamente, nosotros podemos, el gen de que va a producir, o sea, que codifica para la espícula, en cultivos, ya sea por ejemplo en cultivos de células vegetales o en cultivos de células animales, y estas células nos van a producir esta proteína que después obtenemos y con eso formamos la vacuna. O directamente se inserta también en el cultivo de bacterias y se obtiene después estas partículas tipo virales, pero que no tienen el ADN viral. Estas proteínas, estas vacunas ya se utilizan, tenemos vacunas de hepatitis B, HPV o el herpes, son vacunas que ya son útiles. ¿Cuáles son estas vacunas que están autorizadas? La Novavax de Estados Unidos, una vacuna china, la IHU-Zhifei, es otra que también está aprobada, también son intramusculares, también tienen, yo acá no lo dije, pero estas tienen alta, la Sinopharm, que es la que nosotros aplicamos, tiene un 78% de eficacia, entonces la verdad son vacunas buenas y pueden estar a temperatura ambiente una semana, son vacunas que cumple con estos criterios objetivos que pedía la OMS. La Novavax también tiene una alta eficacia, pero sí debe estar refrigerada, lo mismo la Epivac Corona, también que es la rusa, pero por vacuna de su unidad proteica, también puede estar refrigerada por 2 años. Y hay otras que están en vías de investigación. Después tenemos estas vacunas de ácidos nucleicos, de ADN, donde se extrae el segmento de ADN del ARN que va a codificar a la vacuna, a la proteína espícula, ese ADN se transforma en ADN, eso se hace en laboratorio con distintas técnicas de ingeniería genética, y ese ADN se ingresa como un plásmido, o sea, como un vector de un virus ya conocido de ADN, y así ingresa al organismo. Estas vacunas no han sido probadas todavía, no se ha aprobado ninguna, es la primera vez que se usa esta plataforma de vacunas, por lo cual puede generar un poco de dudas. Todas estas vacunas por ahora están en fases de investigación, ninguna de estas ha sido aprobada. Y después tenemos las vacunas de ARN, en la cual se obtiene el segmento del virus que va a producir la proteína espícula, se coloca en una cápsula, que tiene una cápsula como de nanopartículas, lipídica, y eso se ingresa al organismo. Estas vacunas tampoco han sido utilizadas todavía en humanos, pero tienen ventajas como que son muy económicas, son rápidas de reproducir y no requieren al virus completo, o sea, yo puedo generar este ARN en el laboratorio sin necesidad de tener un virus, por eso los laboratorios que lo producen no necesariamente tienen que tener alta seguridad, y yo ingreso estas vacunas en este segmento, en esta cápsula lipídica, y las puedo ingresar al organismo. A veces pueden requerir varias dosis estas, pero bueno, se ha visto que son efectivas en animales. De estas vacunas, ¿cuáles tenemos aprobadas? La Moderna, que también puede estar 1 mes a temperatura ambiente o 6 meses a 20 grados bajo cero, tiene una eficacia alta, el 90%, y la vacuna de Pfizer, que también tiene una eficacia alta, mayor del 91%, pero sí esta requiere que sea conservada bajo temperatura, y hoy se está probando también en niños de 12 a 15 años. Estas dos vacunas también vemos que la confirmación se hace en células TEC293, que después vamos a explicar un poquito qué son. Hay un montón de otras vacunas que están todavía en investigación y no han llegado a probar. Y el último tipo de vacunas que tenemos son las vacunas por vectores virales. Esta vacuna ya ha sido aprobada, por ejemplo, para el ébola, esta plataforma, y lo que se hace es, se obtiene un virus, por ejemplo, un adenovirus que ya está conocido, que puede producir el resfriado común, es un virus con el que nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto. Como dijimos, se saca un segmento normal de ese virus y se coloca en ese virus el gen de la proteína S. Y este virus nuevo, que es una mezcla de 2 virus, se ingresa al organismo y genera la reacción inmune. Esto puede tener a veces una complicación que puede reducir la inmunogenicidad, porque a lo mejor ya tenemos nosotros anticuerpos contra este adenovirus, entonces no lo dejamos ingresar bien al organismo y producir la proteína de la espícula.
Estas de vector viral son las que más se han aprobado, tenemos la de AstraZeneca, la de CanSino, la Sputnik V, que es la rusa, que es la que se utiliza acá en Argentina, la vacuna israelí, y la de Johnson Johnson, que también son vacunas que todas se producen por vectores virales. Muchas de estas requieren ser refrigeradas, tienen una eficacia bastante alta. Hoy el Instituto Gamaleya está probando esta vacuna que la llaman Light, que es la primera dosis nada más, que tiene 79.4% de eficacia, o sea, serviría para ese estándar objetivo en poblaciones de bajo riesgo. Y esto es más o menos una idea general, como para que tengamos, de paso muy rápido, de aquellos países que han aprobado ya definitivamente las vacunas, que son las que están en gris, y en todos los demás son países en los que están las vacunas siendo aprobadas como de emergencia. Hay la vacuna de Johnson Johnson, por ejemplo, en Dinamarca, ya no se usa más porque ha sido reemplazada por el uso de otras vacunas. Y también vemos, bueno, que China es uno de los países que más vacunas ha aprobado. Pero ¿qué pasa con las cepas nuevas? Sabemos que tenemos la cepa inglesa, la cepa sudafricana, la cepa brasileña, la de Manaus. Estas cepas tienen mutaciones en la proteína de la espícula. Y al tener mutaciones en la proteína de la espícula, eso hace que puede ser que las vacunas tengan una actividad reducida o eventualmente inefectiva. Entonces, habrá que revisar la producción de vacunas, si es posible modificar las vacunas, sobre todo va a ser más sencillo las vacunas en las cuales uno va a sintetizar en forma en laboratorio la proteína de la espícula o el gen para la proteína de la espícula, modificar y generar vacunas nuevas para cada una de las nuevas versiones. ¿Cuáles son las precauciones? Y ya vamos terminando. Por un lado, lo que venimos diciendo, que es muy importante hacer un énfasis en lo que son las fases de investigación, aprobación y comercialización. Ahí están las agencias internacionales, cada comité de ética, cada regulación de comité de ética en cada país. ¿Qué población hemos estudiado? Si es población que abarca a la población en general, o solamente hemos estudiado un grupo muy específico de poblaciones y no se puede reproducir esa misma información en niños o en ancianos. Los efectos adversos, sabemos que las vacunas por vectores virales pueden tener efectos adversos más importantes en las segundas dosis. Las vacunas ADN o ARN dijimos que son nuevas, por ahora no se ha demostrado que los ácidos nucleicos que se ingresan se integren a nuestro genoma, no se ha podido demostrar eso, pero sin duda, como esto es nuevo, hay que hacer seguimientos corto, mediano y largo plazo para ver si verdaderamente en algún momento pudiera integrarse o hubiese alguna otra interacción con nuestro genoma. Y acá viene lo de las células HEC293. Estas células son células que, transfectadas de células fetales, aparentemente en 1970, se obtienen células de un feto abortado, que no se conoce muy bien en qué condiciones se obtienen. Estas células son transfectadas con un plásmido que las hacen sensibles a temperatura. Entonces, estas células, si bien tienen un origen que derivan de un niño que ha sido abortado deliberadamente, son modificadas, hoy no se usan estas células de ese niño, son células que se comercializan, hay muchos laboratorios que las comercializan, y en la emergencia, y también es claro en los documentos del magisterio, el uso temporario de estas células podría ser, o de vacunas generadas por estas células, podría ser una opción ética. Pero no se nos inyectan células fetales, sino se cultiva o se desarrolla o se prueba la vacuna en estas células. Otra de las precauciones que tenemos que tener son la garantía de transporte, almacenamiento y aplicación, que eso va a depender de cómo se organice cada país para poder ofrecernos esas garantías respecto de la vacuna. Los planeamientos, los programas de vacunación, cuáles son las poblaciones prioritarias, también se va a definir en forma individual cada uno de los países. Todo lo que es la producción, la posibilidad de que cada país produzca sus propias vacunas sin necesitar ese transporte a largas distancias, la logística y fundamental la trazabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en todo el camino de la vacuna, sobre todo en aquellas que requieren temperaturas específicas? Y bueno, van a hablar después de lo que es la compra pública, que requiere esta evaluación de tecnología, aún en emergencia, y cómo se financian, si se financian por el Tesoro Nacional o por organizaciones internacionales. Entonces, como conclusión, decimos que es necesario demostrar la seguridad y la eficacia de las vacunas, ese es un punto central.
Sabemos que hoy no hay otra manera de controlar la pandemia que no sea a través de la vacuna para evitar más enfermedades y más muertes, y ahí hay que hacer un balance entre los riesgos que yo voy a exponer a la población con las vacunas y cuánta población voy a salvar de la enfermedad, no solo a nivel de salud, sino a nivel social y a nivel económico para cada país. Este esfuerzo conjunto que tiene que ser colaborativo con estas iniciativas como COVAX, que permite el acceso en regiones de bajos recursos, y esto yo creo que es central, porque ya hemos tenido documentos del 2007, 2006, 2017 sobre cómo nos tenemos que manejar en pandemias. Las pandemias no terminan con esta, sino que yo creo que esta es una de las primeras que vamos a tener a nivel global, pero es fundamental que podamos aprender y que se incorpore en nuestra forma de comportamiento, sobre todo en aquellos que tienen que tomar decisiones, que estas cosas pueden ocurrir. Y estar preparados para la próxima pandemia que va a venir, que indiscutiblemente entre los medios de comunicación, entre los medios de transporte, y la posibilidad de que tengamos acceso a muchas poblaciones en muy rápido tiempo, sabemos que es muy rápido que se puedan transmitir virus de esta manera. Espero no haberme extendido demasiado. Gracias. Padre, el micrófono. Muteado, sí, bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias.